Vamos, digámosle a Ezequiel y al equipo, gracias, muchas gracias por recordarnos de que la misericordia de Dios nos seguirá cada día de nuestra vida. Esto viene de Salmos 23, donde David escribió sobre la bondad y la misericordia de Dios que nos seguirá el resto de nuestras vidas. Dios es un gran Dios el que servimos. No está agradecido por Dios y el amor que tiene por nosotros. Vamos, denle un aplauso. ¿Están listos para la palabra? Yo estoy listo. Quiero orar antes de enseñar. Padre, puedes encontrarnos hoy en las Escrituras. Mientras abrimos las Escrituras sagradas, te pedimos que abras nuestros corazones. Damos nuestros corazones a ti. Haz algo profundo en nuestros corazones. Cámbianos juntos en el nombre de Cristo. Amén. Mi tema está titulado Llamado a servir. Un buen servicio satisface realmente. Cuando usted va a un restaurante o va a una tienda y alguien realmente le escucha y le satisface sus necesidades, es algo que realmente le hace sentir a uno bien. Y cuando uno piensa esto, se recuerda sobre la Biblia y vemos que en la Biblia hay muchas veces que se menciona que estamos llamados a servir. El servicio es una de las prácticas que muchas veces tenemos que ser enseñados y se nos tiene que modelar para que podamos realmente saber cómo hacerlo. Veo cómo los padres muestran a sus hijos y les muestran cómo servir la mesa o le dicen al hijo, llévale este vaso de agua a tu hermano y ellos están viendo no regar el agua, se demoran. Es una cosa hermosa realmente ver cómo las personas aprenden a servir. La Biblia captura esta imagen. Es un momento oscuro. En Juan capítulo 13, la noche antes de que Jesús fue entregado, fue la noche antes de que Él sea entregado y luego su crucifixión, conocemos como la última cena. Jesús estaba con sus 12 discípulos y en realidad estaban viéndose en la casa de otra persona que les había prestado para esta cuestión privada. Quiero llevarle a Juan 13, versículo 2. Mientras estaba cenando, el diablo ya había incitado a Judas, el hijo de Simón Iscariote, a traicionar a Jesús. Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su poder y que había salido de Dios y a Dios regresaba. Entonces se levantó de la mesa, se quitó la ropa exterior, se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en una palangana y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, secándolos con la toalla que tenía ceñida. Se acercó a Simón Pedro, quien le dijo, Señor, ¿vas a lavarme los pies? ¿Tú los pies? Jesús le respondió, ahora no te das cuenta de lo que estoy haciendo, pero más tarde entenderás. No, le respondió Pedro, nunca me lavarás los pies. Jesús le respondió, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, le respondió Simón, Padre, no solo mis pies, también mis manos y mi cabeza. Le he estado enseñando que yo soy bastante metido. Y entonces quiero entrar a esa casa que fue prestada a Jesús para esta cena privada. Yo sé que no fui invitado, pero yo soy metido y voy a tratar de entrar. Voy a meterme a la mesa. Quiero que usted también entre conmigo y vamos a sentarnos y vamos a ver y observar. Esta es la última cena. 3 años y medio del ministerio de Jesús está llegando a su cierre. Debe él tener algunas cosas que quiere decir que realmente debemos escuchar. Están sentados alrededor de la mesa y
Jesús se levanta y están viendo a dónde se va. Y él camina cerca de la puerta y toma una toalla que está al lado de la puerta y se pone en la cintura. Y todos dicen, bueno, qué raro. Y empieza a llamar a los discípulos. Santiago, Bartolomeo, Juan, Felipe, y se arrodilla, está lavando los pies y está modelando para ellos lo que quiere decir el servir. ¿Qué observan primero? Lo que yo aprendo es esto. ¿Cómo respondemos al llamado de servir? Primero ves la necesidad. El ver pasa de dos maneras, con los ojos y con el corazón. En el primer siglo era costumbre que cuando venían invitados a la casa, el sirviente iría al lado de la puerta, donde había una toalla colgada al lado de la puerta. Al lado de la toalla había una jarra y un cuenco para que el sirviente pueda lavar los pies de los invitados. Si la familia no era adinerada, la cultura nos dice que la esposa lavaba los pies del esposo. Y no se enojen, señoritas, es solo la cultura. O los niños lavarían los pies del papá. De hecho, era un trabajo tan bajo que los esclavos hebreos no era un requisito que ellos lo hagan. Los esclavos gentiles lo hacían. Entonces, Jesús hace algo que es el rol de una persona que está lo más bajo, que él se levanta de la mesa, había visto la necesidad. ¿Cuál era la necesidad? Todos estamos en la mesa viendo. Sabemos que todos los que entraron no se lavaron los pies. Nadie lavó los pies de nadie más. El camino de Betania a Jerusalén era de 2 millas. Y cuando estás caminando en este camino que no tiene asfalto, estás con tierra, tienes sandalias, zapatos de pies abiertos, entra polvo, tierra, y en cuanto llegas a la casa, no es ni tu casa, era una casa prestada para una cena privada especial. Jesús ve con su corazón y sus ojos y se da cuenta que no hay manera posible de que yo pueda devolver esta casa con todo este polvo y esta tierra por toda la casa. Imagínense lo que dirían sobre mí, sobre mis invitados. No dejen que Jesús tome prestado su casa. Él va a dejar la casa llena de tierra con esos discípulos. Pero Jesús también vio con su corazón y se dio cuenta de que la comida, la cena, tendría mejor sabor si estaban con los pies limpios. Entonces puso la toalla alrededor de su cintura, viendo la necesidad, y empieza a servir. En otro momento, Jesús se describe de esta manera en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Me pregunto cuántos de los discípulos vieron la necesidad, pero decidieron ignorarlo. Cuando yo crecí, jugaba béisbol. Recuerdo que había llovido la noche anterior y al frente de donde estaba mi casa había un parque donde se estaba llevando a cabo un juego. Y fui al parque y ahí vi mi entrenador que me había entrenado hace 2 años, y él estaba barriendo y estaba arreglando todo
todo el campo, arreglando, poniendo la tierra donde tenía que poner. Y yo le dije, entrenador, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Y él me dijo, lo mismo que hice cuando tú jugaste conmigo. Yo cogí yo empecé a poner la tierra también y a arreglar todo. No quería, pero no podía dejarle a mi entrenador sin ayudarle. Cuando sirves, realmente refleja algo que está en tu corazón. Quiero regresar al texto. Versículo 4 de Juan 13 dice, mientras comían, Jesús se levantó, se quitó el manto, tomó una toalla y se la ciñó a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a los seguidores. Con la toalla que llevaba ceñida a la cintura, le secó los pies. ¿Se imaginan mientras estamos sentados en la mesa? Los 12 discípulos están viéndole a Jesús. Y el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, Él se levanta habiendo visto la necesidad y no piensa que es demasiado bueno, demasiado santo, demasiado espiritual para servir. Jesús no piensa que Él es demasiado importante, famoso, demasiado poderoso para servir. Pero a veces nosotros sí nos sentimos así. Pueden servir de donde están sentados o su asiento está muy alto. Cuando piensan en servir, hay dos lados de esta ecuación y se contrastan. Tenemos uno que sirve y uno que no sirve. Y hay rasgos que son de estos dos tipos de individuos. La postura de uno que sirve es humilde y dispuesto. La postura de uno que no sirve es orgulloso y tiene resistencia. El enfoque del que sirve es los demás antes que uno mismo. El enfoque de los que no sirven es uno mismo antes que los demás. El impacto de uno que sirve es construir y mejorar. El impacto del que no sirve es retener y debilitar. La respuesta de uno que sirve es moverse en acción y la respuesta de los que no sirven es pararse a una distancia. Tengo una pregunta. ¿Está dispuesto a arrodillarse y servir o tiene que pararse para ser visto? El legado de uno que sirve resulta en una influencia duradera. El legado de los que no sirven es una presencia olvidada. Este es mi año 39 de pastorar una congregación. Estoy emocionado de eso y una cosa que le puedo decir es que algunas veces las personas se mudan por razones de familia o educación o trabajo. Hay diferentes temporadas de la vida y a veces las personas que se mudan regresan y visitan, pero siempre me sorprende esto cuando alguien viene y me dice, pastor, ¿te recuerdas de mí? Yo recuerdo los que servían, pero los que no servían no recuerdo. Y yo les veo de una forma como diciendo, no te recuerdo. Quisiera recordarte. Como iglesia estamos llamados a hacer cosas grandes para la comunidad. Requiere que todos hagamos algo, que cuidemos y sirvamos. Y a veces vemos alrededor y vemos que todo se ve muy bien, pero a veces no estamos viendo las necesidades. Personas que tienen una necesidad de algo y usted puede servir solo un domingo del mes y le puede ayudar a las personas, a los que están a su alrededor y está fortaleciéndose como resultado.
Pero Jesús, cuando Él estaba mostrando a sus discípulos, todos entraron por esa puerta, todos sabían que estaban con los pies sucios, todos se sentaron en la mesa, todos estaban llenando su estómago mientras los pies estaban sucios y nadie hizo nada. Pero Jesús se levantó, el más significativo entre ellos, y Él sirvió. ¿Qué pasaría si nosotros realmente practicáramos el desinterés? Es casi como tener esta cuchara larga que queremos poner algo en nuestra boca, pero la cuchara es demasiado larga y no sabemos cómo podemos alimentarnos. Quiero que vean que si somos desinteresados, nuestra iglesia puede ser transformada. Solo ese pequeño cambio, en vez de tratar de uno alimentarse a uno mismo, si nos alimentamos uno al otro, estaríamos todos satisfechos. Eso es lo que sucede cuando servimos. ¿Qué más hizo Jesús para modelar esto para nosotros? Él tomó la toalla. Hay que tomar la toalla. Jesús se levanta de la mesa y camina hacia la puerta. No había un sirviente. El dueño de casa dejó la toalla ahí. Jesús tomó la toalla y se la ciñó en su cintura. Él no tenía un clip, yo sí tengo uno. Puso la toalla alrededor de su cintura. Tomó la jarra, el cuenco, y ahí empezó a lavar los pies de los discípulos. En el servir para Jesús no era un ejercicio de retórica, no era una recitación, una posición teológica o el verbalizar una práctica doctrinal. Jesús demostró que el servir era amor en acción. Regresemos al texto, Juan 13, versículo 12. Vemos esta traducción. Después de lavarles los pies, Jesús se puso de nuevo la túnica y regresó a su lugar a la mesa. ¿Entienden lo que acabo de hacer con ustedes?, preguntó. Ustedes me llaman maestro y señor, y es justo que lo hagan, porque lo soy. Yo, su señor y maestro, acabo de lavarles los pies. Ustedes entonces deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado un ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Entonces Jesús, Él tenía la toalla alrededor de su cintura y estamos sentados ahí en la mesa con los discípulos. Usted tal vez se acerca a mí y me pregunta, ¿qué está haciendo Jesús? Y yo le digo, parece que está a punto de servirnos, lavándonos los pies. Él tomó la toalla. Tenemos que entender que al tomar la toalla, tal vez uno de los otros discípulos le dice al otro, ¿y por qué tú no cogiste la toalla? Porque yo estoy cansado. Es increíble. En estos años de ministerio,
Es casi como si las personas de la congregación tienen el mismo libro en su biblioteca personal, el libro de las excusas. Es increíble cuando les preguntas sobre el servicio y involucrarse, ir al ministerio y ver dónde pueden utilizar sus dones. Ellos citan el libro de las excusas. Yo he escuchado bastantes. A veces cuando uno les pregunta, ¿quieres servir? Y te dicen, no me siento listo, no me siento espiritualmente maduro. Y yo les digo, pero Moisés no se sintió suficientemente maduro, pero igual sirvió. Y otros te dicen esta excusa. Vamos a otra hoja del libro. Estoy aún tratando de recuperarme de los dolores de la iglesia. Yo he servido demasiado, así que ahorita estoy en sabático. El idioma que quiere decir, no voy a servir, yo solo consumo el ministerio. Aquí hay otra excusa, no soy lo suficientemente bueno, tú no quieres que yo sirva. Y yo les digo, bueno, Moisés era tartamudo, David realmente se equivocó bastante, y igual ellos sirvieron. Aquí hay una excusa que oigo. Yo serví una vez y nadie me dio las gracias. Parece que han escuchado esa respuesta en algunas ocasiones, pero yo les digo, están sirviendo a Dios, no están audicionando para un aplauso. Ahora, algunas personas, ellos han leído sobre este libro, han leído todo el libro de las excusas. Y ellos dicen cosas más sofisticadas, como estoy en una temporada de recibir en este momento. Otra persona dice, yo no me siento que me está dirigiendo el Señor a esto. Y otros dicen, yo no soy una persona religiosa. No necesitamos personas religiosas, te necesitamos a ti. Y he oído esta respuesta. Hace 2 años oí esta. Yo serviría, pero no me gusta trabajar con las personas. Y luego yo les digo, tenemos algunos trabajos en los que no tienes que interactuar con las personas. Otros dicen, estoy esperando para una señal de Dios. Y están esperando una señal de Dios y yo les digo, yo soy tu señal de Dios. Es increíble, pero déjenme decirles, la que está arriba de toda lista, en todo año, toda semana, todo mes que oigo, que es, voy a orar sobre el asunto. Quiero que usted vea que cuando Jesús se levantó, Él no oró sobre la situación, Él no estaba esperando un signo de Dios, Él no estaba diciendo necesito que Dios me dirija, Él vio la necesidad, se levantó y vemos que Él tomó la toalla. Y yo le estoy diciendo, tienen que tomar la toalla. La toalla representa humildad. La toalla representa sacrificio. La toalla representa sumisión al plan, al llamado de Dios, de servirnos el uno al otro. La toalla representa transformación. Es algo tan transformativo que no me encuentro muy alto, ni muy significativo, ni muy poderoso. Puedo servir. La toalla representa el perdón. Cuando Jesús vino al mundo, Él vino para morirse para ti, para mí, para sacrificarse por tus pecados y mis pecados, para que nosotros podamos experimentar el perdón, el gran perdón de Dios, porque Él lo modeló tomando la toalla. Y quiero que usted sepa que si nunca ha recibido el perdón de Dios, no es algo solo religioso o psicológico, filosófico. Es cuando el Espíritu Santo viene a su vida, lava sus pecados y usted va a saber y va a saber y saber y saber y va a saber, no me olvide, va a saber que ha sido salvo. Porque va a saber que las cosas están bien entre usted y Dios. Y si no ha tenido esa experiencia, al final de mi enseñanza le voy a invitar a que ore conmigo para que usted sepa, para que usted conozca a Jesús y su perdón.
Jesús se levantó de la mesa y tomó la toalla. Y cuando usted toma la toalla, representa que está diciendo, quiero seguir a Cristo en cómo actúo, en mi actitud, en mis acciones, porque ese es quien es Jesús. Muchos de nosotros hemos hecho algo distinto. Hemos colgado la toalla y estamos esperando para que otros nos sirvan a nosotros. George Barna, en un estudio del 2024, buscando congregaciones que están floreciendo, hay 15 rasgos que son indicadores de iglesias que son exitosas y uno de esos rasgos es el servicio. Que la congregación se sirve el uno al otro y sirve la comunidad. Le pido que por favor tome la toalla. Entonces, ¿qué podemos aprender sobre responder a este llamado de servir? Yo creo que lo que podemos aprender es seguir el ejemplo. El servir es una elección personal que Jesús demostró. Y Él luego dijo a sus discípulos que sigan su ejemplo. Quiero leerles en el texto Juan 13, versículo 14. Si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Lo hice como ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les aseguro que el siervo no es mayor que su amo, ni el mensajero es mayor que el que le envió. Si saben estas cosas, serán felices si las ponen en práctica. ¿Pueden imaginarse? Mientras Jesús tenía la toalla alrededor de su cintura y lavaba los pies de los discípulos, y llega Judas, sabiendo que esa noche Judas le iba a entregar con un beso en la mejilla en el jardín de Getsemaní. Y Jesús no le tuerce uno de los dedos del pie. Tal vez yo sí lo hubiera hecho, yo le hubiera hecho algo en el pie, pero Jesús no hizo eso. Él lavó sus pies gentilmente, como lo hizo a los 11 discípulos, y lo hizo de forma compasiva y luego los secó. Hay veces que somos llamados a servir a personas que no tienen la actitud correcta hacia nosotros. Tal vez no van a ser recíprocos, no van a ser bondadosos, tal vez se sienten que uno les tiene que servir, que nuestro rol es por debajo de ellos y que nosotros estamos mandados a servirles. Pero quiero que usted sepa que nuestro Maestro nos modeló la actitud correcta, las acciones correctas, que nosotros debemos arrodillarnos y ponernos en el rol de servir a los demás, no porque ellos lo merecen, pero porque nuestro Padre nos llama a ser sirvientes de todos. Me encanta lo que dijo uno de los padres de la iglesia, Cirilo de Alejandría, un padre de la iglesia, dijo: cuando el maestro se inclina a los pies de sus siervos, no es meramente un acto de humildad, sino un llamado a la transformación, para que también nosotros podamos inclinarnos para amar y servir a nuestros hermanos. Quiero que usted vea qué pasa si usted empieza a servir a sus miembros de la familia o empieza a lavar los platos antes de que lave la persona que normalmente lava. ¿Qué pasaría si usted, papá, le da un baño a los niños? Tal vez llamen a la policía y digan: mi esposo, alguien se ha llevado a mi esposo, esta es otra persona. ¿Qué pasaría si usted barre el garaje antes de que lo haga la persona que lo hace normalmente? ¿Qué haría si usted limpiara la sala sin que nadie le diga nada? La atmósfera en su casa sería distinta. ¿Qué pasaría si nosotros nos serviríamos el uno al otro y seguiríamos el ejemplo de Jesús? Jesús nos dice en Mateo 23, versículo 11, el mayor entre ustedes será su servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido.
La Biblia nos enseña que el reino de Dios es casi como un reino al revés. Arriba está abajo y abajo está arriba. La actitud del mundo, los que no han tenido una revelación de Cristo o han experimentado el perdón, la actitud del mundo es que si uno está sirviendo es porque realmente no entiende. Y Jesús dice, si estás sirviendo es porque realmente entiendes, realmente lo comprendiste. El mundo dice, si estás sirviendo es porque eres el más bajo entre nosotros. Y Jesús dice, si estás sirviendo es porque eres el más alto entre nosotros. Un autor americano, Philip Yancey, nos dice la historia sobre Albert Einstein, que ocurrió al final de la vida de Albert Einstein, el gran científico. Él tenía 2 imágenes en su pared, en su casa, de 2 científicos grandiosos, Isaac Newton y James Clerk Maxwell. Y al final de la vida de Einstein, él bajó estas imágenes y las reemplazó con Mahatma Gandhi y Albert Schweitzer. Y le dijeron, bueno, ¿y por qué hiciste eso? Y Einstein dijo, tengo que reemplazar las imágenes de éxito con las imágenes del servicio, porque eso es más importante. Me pregunto, ¿qué imagen tienen ustedes? ¿Qué imágenes adornan sus paredes? El mundo les enseña que tienen que empezar a servir y así poder subir y ser servido por otros. Pero Jesús dice, no, lo tienen mal, lo tienen al revés. Empiezan sirviendo a los demás y mientras más crecen, van a servir a más personas. Yo no sabía eso. Yo tenía todo al revés. Quiero regresar a los primeros días de la iglesia de Christ Church. Yo tenía 24 años cuando empecé esta iglesia, estaba todavía trabajando como ingeniero medioambiental, tenía una iglesia muy pequeña, empezamos con 8 personas, bueno, 6, yo era el séptimo y otro más que era un octavo y en un año teníamos 20 personas, no habían muchos y yo dije, yo no soy bueno en esto. Y me quedé pensando que yo tengo que terminar con esto porque realmente no tengo lo que necesito para hacerlo bien. No puedo predicar bien, no puedo liderar bien. Realmente soy un perdedor. Tengo que acabar con esto y rendirme. Y estaba sintiendo eso y tenía esta pastora Loretta que oraba conmigo. Era una pastora de otra iglesia. Tenía 30 años más y yo le caí bien y ella me dijo, oremos cada martes. Y entonces yo iba a la casa después del trabajo, iba a orar 30 minutos, 45 minutos en la casa de ella y era un martes, yo estaba mal por dentro y yo dije, voy a terminar con esto no es para mí. Me fui a la casa de ella. Cuando ella abrió su puerta, me dijo, ¿cómo está todo? Y aquí yo tenía 25 años, no era ni honesto con mis sentimientos, ponía una sonrisa plástica y dije, todo está bien. Y ella me dijo, David, estabas en mi corazón todo el día, he estado orando todo el día por ti, hablando con Dios sobre ti. Yo dije, bueno, qué lindo. Y ella dijo, antes de empezar a orar, siéntate aquí al lado de mí en este sofá. Yo me senté. Y ella me dijo, quiero que te saques los zapatos y las medias y alces los pantalones. Y yo dije, bueno, esto está raro. Yo me senté ahí, saqué mis zapatos y mis medias y ella se fue atrás de su sofá y sacó una jarra y un recipiente y una toalla. Y yo sabía que ella quería lavar mis pies. Nunca alguien me había lavado los pies, ni por razones médicas ni espirituales. Y yo dije, esto va a estar bien raro. Estaba sentado ahí y ella se arrodilló enfrente mío y tenía la jarra y el recipiente y le dije, todo el día has estado en mi corazón y lo único que tengo en mi mente es que tú estás pensando acabar con esto de estar en el ministerio. Perdón.
Mientras ella puso el agua en mis pies y oró que salga el deseo de que yo tenía de terminar con estar involucrado en el ministerio. Y oró de que yo deje de estar pensando en medidas de éxito o de cuánto había fallado. Mis lágrimas cayeron en ese recipiente. Ella secó mis pies. Salí de la casa. Era uno de esos tardes frías de enero. Y me sentí más liviano. Me sentí nuevo. Y recuerdo cuando me senté en el carro, dije, Dios, ayúdame a ser un sirviente. Ayúdame a servir a quien tú quieras, donde tú me llames a servir. No quiero servir basado en tamaño. Saca esos deseos de mi corazón. Quiero ser fiel a tu llamado en mi vida, aunque mi enseñanza nunca mejore, Señor. Quiero ser fiel. Y recuerdo hacer ese voto hace 38 años. Y aún está en mi corazón. No estoy diciéndoles eso para ponerme en un pedestal. Solo quiero decirles que contesten al llamado de servir. Yo no contesté al llamado de servir porque Dios me dijo, te voy a dar esto, lo otro. No fue eso. Simplemente quería ser fiel. Quería cumplir con el llamado que Él tenía para mí. Él me salvó de una vida de ser ateo. Él me lavó de los pecados. Y yo quería decir, Dios, aquí estoy. Utilízame para lo que tú quieras. Ayúdame a ser fiel a ti. Y yo le digo a cada uno de ustedes que sirva a Dios con su corazón entero. No viendo, dame esto y entonces yo te doy esto. Simplemente abandonando completamente lo que usted quiere y diciendo, yo sé que tengo cosas en las que tengo que trabajar, pero aquí estoy, Señor, utilízame. Y hoy le invito a cada uno de ustedes a este camino de servicio. Muchos de ustedes ya están en el camino de servicio y yo les aprecio y les agradezco. Tenemos unos sirvientes tan grandiosos en nuestra iglesia y estoy tan agradecido al Señor por ustedes. Pero quiero alentarle a cada uno de ustedes que entre al camino llamado el camino del servicio y caminen con el Señor con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fortaleza. Utilice sus dones, su corazón para servir. Vea la necesidad, tome la toalla y siga el ejemplo. Y está en su camino a contestar el llamado de servir. ¿Puedo orar con ustedes? Primero, quiero decirles a ustedes que nunca han invitado a Jesús a su vida para que sea su Salvador, que lo haga ahora. Repita esta oración conmigo, esta oración de rendición. Padre Celestial, yo acepto a Jesús como mi Salvador hoy. Perdóname por mis pecados. Cámbiame y ayúdame a caminar contigo, Señor Jesús, cada día de mi vida, empezando ahora mismo. Yo te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Quiero orar por ustedes ahora. Padre, los que están viendo en línea o alrededor del mundo y los que están aquí en el santuario, pido por el poder del Espíritu Santo que nos sane
que sane nuestros corazones, los que han estado con corazones rotos o sienten que no tienen nada que pueden ofrecer. Te pido, Señor, que nos limpies de todas las emociones duras y que nos ayudes a tener el fuego para servir a los demás con nuestros dones y con nuestro corazón. Danos una unción, Señor, para ser un ejemplo a la comunidad que está a nuestro alrededor y a nuestra congregación, para mostrar lo que quiere decir el servir con amor y bondad. Pon una unción, Señor, en nuestra iglesia para ser una iglesia de servicio y ser siervos en nuestros trabajos, en nuestras comunidades, en nuestra congregación. Te pido esto en el nombre de Jesús, el Salvador del mundo. Amén. Por favor, vea las pantallas. Aquí puede ver lo que puede recibir, los siguientes pasos. Si es que usted oró conmigo para recibir a Jesús, quiero que usted reciba uno de estos sobres donde usted tomó el dispositivo. Ellos tienen un sobre para usted, es un sobre dorado. Por favor, si puede levantarse conmigo, vaya a las mesas de servicio para que le puedan explicar de qué se tratan. Hable con las personas y dígales que tengan una gran semana. Que Dios les bendiga.